Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en este lunes 4 de febrero. Iniciamos con el primer lunes del segundo mes del año, pasadas las elecciones, el evento electoral en el que esperamos que usted haya ejercido su derecho y su deber al voto. Y vamos a ver qué opinión les merece a nuestra invitado y nuestros dos invitados el tema de la observación internacional. Presentamos a Ana Sol Gutiérrez, ella es legisladora del estado de Maryland en Estados Unidos. Bienvenida, Ana Sol. Muchas gracias, gusto de estar acá. También nos acompaña Jorge Merori del Frente Amplio de Uruguay. Un gusto. Y nos acompaña Alejandro Rusconi, él es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita de Argentina. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, decíamos que las elecciones pasaron ayer, esperamos que usted a la nota que vamos a presentar, la de Jacqueline Pérez, tenga un dato preliminar del recuento que se celebró el día de ayer. A continuación. Alrededor de las 9 de la noche con 45 minutos de este domingo 3 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, anunció que la tendencia en el escrutinio electoral era irreversible y favorecía al candidato de Ghana, Nayib Bukele, con el 87.67% de las actas escrutadas. Tenemos los siguientes resultados electorales que marcan una tendencia definitiva. Total de actas a procesar, 9.568. Procesadas, 87.67%. Estos fueron los resultados preliminares. El partido gana 1.254.207 votos, 53.78%. La coalición obtiene el 31.62%, equivalente a 737.412 votos. El FMLN, el 13.77%, equivalente a 321.274 votos. El partido Vamos, el 0.81%, equivalente a 18.925 votos. Finalmente, el titular del ente colegiado agradeció el trabajo y esfuerzo de todas las instituciones que se involucraron en el desarrollo del proceso electoral 2019. Bueno, veíamos las imágenes también de la observación internacional y nacional que se realizó en los diferentes centros de votación. Y esta mañana también hubo una conferencia que dieron las personas invitadas esta noche. Y yo quisiera que nos empezaran a decir cuál fue la valoración, qué es lo que observaron, cómo vieron el proceso electoral desde el papel del Tribunal Supremo Electoral, también el tema de la seguridad que se brindó el día de ayer y el papel de ustedes. Iniciamos con Ana. Bueno, mire, yo creo que hubo consenso rotundo de los observadores de que realmente fue un excelente proceso, que realmente fue transparente, fue con mucho respeto para el votante y que se sintió de que no había realmente ningún problema que podíamos señalar como observadores, esto realmente ha invalidado las elecciones. Y lo que a mí me parece es que ya viniendo año tras año a ser observador, hemos llegado a un nivel de madurez como país, como gobierno, como instituciones, de que estas elecciones realmente reflejan ese proceso que escuchamos de una colega de Honduras, que es la envidia, no solamente de este país, sino que de muchos otros países. Así que felicitamos a todos los involucrados de que el resultado fue realmente positivo. Muy tranquilo, ¿verdad? A ver, Jorge, ¿qué nos puedes agregar a lo que ustedes esta mañana expresaron? No, nosotros hoy en la mañana valoramos que realmente el proceso electoral
Fue transparente que no hubieron inconvenientes, a no ser algunos menores. Ahora, sí nos preocupó la violación a las normas electorales por parte del candidato electo, y fue dicho luego en la tarde en la conferencia de prensa. El presidente electo a las 3 de la tarde dio una conferencia de prensa violando un artículo de la ley electoral, llamando a votar, pero a votar por su programa. Creemos que esto no ayuda a la democracia y esperemos que quien resultó electo recapacite, porque sentimos que dijo que podía, antes de que se realizaran las elecciones, que podía haber fraude. Luego de que salió ganador y por un amplio margen, porque el pueblo salvadoreño así lo quiso, no se cuestionó por parte de los otros actores y sobre todo de los dos sectores que podían pelear la presidencia de El Salvador, decir que era un proceso fraudulento. Esas son cosas que nos preocuparon. Y lo otro que nos preocupó, pero bueno, son las leyes electorales de cada país. Yo les contaba a algunos compañeros observadores, en Uruguay las elecciones son obligatorias, entonces vota casi un 90% de la población y el 10% que no vota tiene una multa o después tiene problemas para realizar trámites en nuestro país. Y bueno, creo que todo el espectro político salvadoreño tendría que buscar una salida, una alternativa para que realmente la gran mayoría del pueblo participe, porque realmente nos preocupó la muy baja votación, porque anduvo en el entorno del 44%, y bueno, nos asombra y nos preocupa porque entendemos que votó menos de la mitad de la población y eligió a su presidente por los próximos años. Entonces creo que todo el espectro político salvadoreño debe de buscar alguna alternativa para que participe la mayor cantidad de pueblo a la hora de elegir. Alejandro, ustedes han participado en varios procesos electorales como observadores internacionales en este caso. Yo quisiera que le contaras a la ciudadanía sobre el papel de ustedes, cómo es que llegan a un país, qué es lo que realizan, cómo observan, un poco más de ese tema. Sí, nosotros tenemos, digamos, una larga experiencia en los procesos electorales. Como integrante del Foro de Sao Paulo hemos recorrido varios países de nuestra América donde en los últimos 10 años, ¿no?, donde se realizan elecciones. Bueno, y lo que hacemos es, como primera medida, es informarnos sobre lo que es la legislación local, porque nosotros como observadores no aplicamos legislaciones comparadas, podemos tener opiniones, comparar, analizarlo, como recién lo decía Jorge, ¿no?, que es muy distinto a nuestros países, porque cada país tiene su sistema electoral. Argentina, por ejemplo, el voto también es obligatorio, existe un sistema de multa y un sistema también de, si alguien tiene que sacar el pasaporte, renovar alguna documentación, se le exige que el comprobante de que haya votado. Y bueno, nosotros lo que hacemos como observadores, primero respetar las leyes locales y el rol que se nos asigna en base a esas leyes, por ejemplo, que es muy claro, acá lo dice muy bien la legislación electoral de El Salvador, que nosotros no intervenimos ni en las discusiones, sino que somos observadores. Y lo que sí rescatamos también, que se nos acercó mucha gente, ¿no? Cuando había algún inconveniente, la gente a los observadores los toma también, deposita algo de confianza a quién acudir, si tiene una duda o algo que no le gusta. Nos pasó, por ejemplo, en algunos centros de votación donde las urnas, había 2 urnas juntas, estaban muy cerca, y a algún elector le parecía que quien estaba fiscalizando atrás de la autoridad podía ver lo que él votaba por el escaso espacio que había entre la mesa de receptora de votos y donde él marcaba la boleta, ¿no? Pero eso, hablando, se solucionó, digamos. Así que la experiencia es rica, ¿no?, para nosotros en este proceso electoral, al que nosotros decimos que hay que seguir fortaleciendo, que esto viene desde cuando se firma el acuerdo de paz y hay que fortalecerlo. Muy bien lo señalaba Jorge acá, que si ha tenido fallas, es la falla que tiene el sistema,
porque nosotros vemos que como el voto no es obligatorio, hubo gente que no ha ido a votar, y es mucha la gente que no va a votar. Todos los partidos políticos tienen que tomar atención ella, desde el que ganó, que tiene que conducir los destinos de este país, hasta aquellas fuerzas que lo van a acompañar también con la oposición parlamentaria. ¿Qué nos pasó a los salvadoreños? Tendrán que decir que una mayoría no fue a votar, ¿no? Así que eso se deberá tomar nota y actuar en consecuencia. Con relación a la cantidad de votantes vamos a hablar más adelante, porque obviamente hay un histórico de los acuerdos de paz para acá, de cómo se han desarrollado. Por ahora quisiera yo presentar a continuación las declaraciones de 3 de los 4 candidatos el día de ayer, para que después hablemos sobre lo que dijeron. Adelante con las declaraciones. Pasada las 9 de la noche y con un 80% de las actas escrutadas preliminarmente, el candidato presidencial de la Gran Alianza por la Unidad, Nayib Bukele, se declaró ganador de las elecciones. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Posteriormente, el candidato de izquierda, Hugo Martínez, fue el primero en reconocer los resultados. Nosotros respetamos las instituciones y respetamos también el veredicto del pueblo. Por lo tanto, somos respetuosos de lo que el pueblo ha dicho este día y reconocemos esos resultados como los resultados que el pueblo ha decidido dar en esta ocasión, este 3 de febrero a nivel nacional. Asimismo, el derechista Carlos Calleja aceptó la derrota y dijo que volverá a sus trincheras en el mundo empresarial. Reconocemos los resultados de esta elección y vamos a llamar al presidente electo para desearle la mejor suerte en los desafíos y los retos que enfrentamos para el bien de todos los salvadoreños. Con el 99.94% de actas procesadas y con 6 pendientes que se procesarán hasta el escrutinio final que iniciará el martes a las 5 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral definirá legalmente al ganador. Bueno, después de la opinión que esto estuvo excelente, transparente, calmado, yo recuerdo en años anteriores había una situación muy convulsa al finalizar el escrutinio y todavía a los siguientes días. ¿Qué opinión le merece lo que han dicho ya los 3 candidatos? Bueno, es que igual sigo repitiendo de que el proceso funcionó. Hoy es el día después de las elecciones y ha sido el día más normal. Se siente la paz y todo el mundo ha regresado a sus tareas sin ninguna pregunta, sin ninguna acusación, sin violencia. Eso es madurez. Y yo creo que se refleja también en los comentarios de que reconocen que el pueblo es el que ha votado y que ha determinado. Vamos a ver, ¿no? Obviamente es una cosa ganar una campaña y la otra es formar gobierno y gobernar. Eso obviamente para mí como legisladora es a donde vamos a tener las pruebas, ¿no? de que qué es lo que hacen ahora el ganador y los otros que también tienen opiniones políticas y que juegan rol, ya sea legislativo o judicial, pero que tenemos que ver qué viene después. Pero sigo aplaudiendo los candidatos de mucha altura. Con la falta de lo que ocurrió ayer y que venía ya siendo la posición del ganador, ¿no? Anunciando y metiendo miedo de que tenía que haber fraude si él no ganaba. Eso realmente es inmadurez política. Sí, ya lo mencionaba Jorge, ¿verdad? Llamar a deslegitimar el proceso si no salía ganador, además hacer una conferencia en plena hora de votación,
que ahora los necesito, salgan. No era en general, como también después lo hizo el candidato Hugo Martínez, sino que era para su fuerza política, su partido político. Sin embargo, hay una opinión de los dos candidatos que no ganaron. Yo quisiera que también hicieran referencia a ello. Yo creo que los dos candidatos que ganaron, en su alocución luego de pasado el proceso, estuvieron a la altura, como debe de tener un candidato presidencial, de felicitar a quien ganó y bueno, de que el candidato de Arena decía que él vuelve a su actividad empresarial, el candidato Hugo del FMLN decía de que la lucha sigue y de que va a seguir en esta misma lucha a favor del pueblo salvadoreño, a su entender. Lo que nos preocupa es cómo va a seguir este proceso, porque creemos que si bien el candidato fue electo por un porcentaje muy alto de ciudadanía salvadoreña, en el Parlamento las fuerzas mayoritarias son quienes salieron vencidos. Entonces creemos y confiamos y deseamos que el candidato electo esté a la altura para lograr un gran acuerdo nacional del pueblo salvadoreño que termine beneficiando a toda la población. Pensamos que tiene que recapacitar de lo que dijo antes a lo que tiene que hacer ahora. Para mí esa es la tarea, y que el pueblo salvadoreño todo siga en el camino de los logros que ha conseguido a nivel social en este proceso de 10 años del FMLN al frente del gobierno, en la reducción de la pobreza, en la mortalidad infantil, y en una cantidad de cosas que realmente ha beneficiado a las clases más necesitadas. ¿Qué opinión hay con relación a qué pasó el día de ayer? Según ustedes que estuvieron viendo en la calle, escuchando a la gente, ¿cómo valoran? Sí, nosotros vemos que el sistema está consolidado, el sistema democrático está consolidado, porque, digamos, yo bien anteriormente decía que había personas que se nos acercaban, pero era mínimo el que te acercaba para expresarte algo, ¿no? Que es bueno que se acercaran a requerir de nuestra presencia. Lo que vemos es que el sistema está consolidado, pero hay que fortalecerlo. Pero yo también voy a tomar lo que decían los candidatos, porque hay dos mensajes, hay que hacer una lectura. El candidato que salió segundo, el mensaje es a su clase. Él vuelve al empresariado, vuelve a lo suyo, digamos. El candidato que salió tercero es un mensaje político, como primero reconoce la voluntad popular. Eso es lo importante. Y da un mensaje desde la política, que va a seguir defendiendo su postulado desde el rol de oposición. Y eso es importante, es decir, que no se presenta a la elección y después me voy a mi casa, sino que acá hay ciudadanos que depositaron en cada candidato una confianza, más allá del resultado que ha tenido. Y eso hay que seguir defendiéndolo, porque es la expresión de la voluntad popular, como se reconoció como reconoció el triunfo, ¿no? El candidato del partido del gobierno hoy, y creo que es de destacar, ¿no? esa sinceridad y con la fuerza que lo dice, ¿no? En un momento donde tiene que hacer una conferencia donde ha perdido su gobierno, ¿no? Y yo diría que en adición a la reacción, todos tenemos que entender de que no solo porque gana un candidato y otro, se echa afuera todo lo que se ha venido logrando en términos de una inversión seria en la democracia de este país. Y eso también lo dijo Hugo, de que se espera que va a haber continuidad. Claro. Eso es algo, estabilidad. Nuestro país está gritando para que haya más estabilidad. Y si no aprendemos esa lección y la traducimos a qué es lo que hace el próximo gobierno, yo creo que eso va a causar mucho conflicto en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, porque aunque no actuaron para hacer esa continuidad una realidad,
yo creo que asumen que lo bueno que se ha logrado va a continuar. Claro y así que sí. espero que va a ser. Sí. Yo, para agregar algo, yo creo que nadie vota para volver atrás, sino que lo que se ha conseguido, la gente lo quiere mantener. Y eso es así en todos lados, ¿no? Así que por eso la gente va a tener expectativa en el nuevo gobierno, pero no va a querer que los derechos que se han adquirido en estos últimos, en los últimos 2 periodos, en estos 2 años, retrocedan, digamos. Así que bueno, eso es, creo que es lo que hay que apuntar, ¿no? Vamos a ver el futuro. Yo me tengo que ir a la primera pausa. Al volver vamos a ver el tema de la gente que fue a votar y la que definitivamente dijo no, yo hoy no quiero decidir el destino de mi país. Esto va a ser al regresar. Ya volvemos. Bueno, estamos conversando sobre la observación, sobre los resultados electorales, sobre el ambiente, sobre lo histórico que han sido estas elecciones y cómo se ha avanzado. Pero también hemos hablado de que la población esta vez fue a votar menos. Que tenemos una nota de Javier Mengíbar que nos pone en contexto la plática de este segmento. Los datos oficiales reflejan en la historia de la era moderna de la democracia salvadoreña una participación ciudadana en promedio del 54.68%. Desde la firma de los acuerdos de paz, se han realizado 7 procesos eleccionarios. 2 de ellos se definieron en segunda vuelta. En 1994, en la primera vuelta votaron 1.431.035 personas, que representó el 52.27% de participación. Mientras en la segunda vuelta de ese año, solo asistieron a las urnas 1.246.027 votantes, que representó el 45.51%. En 1999 fue la participación más baja con 1.223.215 personas, que alcanzó el 38.57%. En 2004, el panorama cambió al registrarse la mayor participación electoral en la historia salvadoreña de acuerdo al padrón electoral de la época. 2.317.981 salvadoreños emitieron el sufragio, que representó el 67.33%. En 2009, el panorama de participación también fue alto. 2.659.138 fue el número de electores que votaron y significó el 62.91%. Para el 2014, el ejercicio democrático motivó a 2.741.074 salvadoreños en primera vuelta, que representó el 55.51% del padrón electoral. Y para la segunda vuelta, asistieron a votar 3.016.958 personas, que significó el 60.88% de participación. Y para el 2019 podría bajar 10 puntos aproximadamente, una vez el Tribunal Supremo Electoral realice el escrutinio final que ratifique los datos preliminares. Bueno, ahí están las cifras, ¿verdad? En el entendido que en Nayib Bukele este año 2019 es 1.3 millones los que votaron, representaría un 26% más o menos del total de votantes que decidieron ir a las urnas. Estamos hablando que el padrón ha crecido, hay 5.2 millones de habitantes aptos para votar. Sin embargo, en esta oportunidad, si las cifras no me equivoco, más o menos 2.6 millones decidieron ir a las urnas a votar por su partido de preferencia. ¿Qué provoca, Ana Sol, que la gente decida quedarse en su casa, que decidan otros por ellos, no votar? Mire, yo realmente no entiendo. Tal vez porque me siento tan comprometida con el proceso, con la libertad de ejercer el voto, que me cuesta. Y también tengo que hacer mi propia encuesta porque como no he estado
acá durante los meses anteriores, llegué hace una semana, no pude ver qué es lo que se venía desarrollando, ¿no? Pero creo que no se le puede poner el dedo a una causa. Entonces, causa-efecto, yo creo que es algo que vamos a tener que buscar. Y creo que van a ser causas tal vez que no se conocen en previas elecciones. Obviamente el mundo electoral ha cambiado. Lo vemos quizás en el extremo, lo que ha sido la elección del señor Trump en Estados Unidos. Hasta ahora, 2 años después, seguimos cuestionando cómo es que ocurrió ese fenómeno. Y por más que vemos que los medios han cambiado, las redes sociales, como mencioné antes, no se puede hacer una equivalencia de que el que hizo más Twitters fue el que gana más, ¿no? Pero lo tenemos que estudiar, lo tenemos que entender, lo tenemos que analizar, porque vemos que se está motivando a las personas a hacer o a no hacer de una manera no es accidental, no es casual, sino que vemos estos resultados, que como dice acá el periódico, solo 4 de 10 salvadoreños, 4 de 10 salvadoreños aptos por votar, decidieron ir a votar. Eso es enorme. Además hay un antecedente y tiene que ver que en marzo del año pasado, que fue la elección para diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, el candidato que hoy ganó llamó a la abstención, es decir, a que no se fuera a votar. Ahora no. Entonces, ¿qué opera aquí? A mí me preocupa realmente, vuelvo a decir, creo que es la tarea que tiene todo el espectro político salvadoreño de buscar que la gente realmente participe. Y me preocupa porque toda América Latina pasamos por procesos, sobre todo dictatoriales o de lucha armada, pero sobre todo en las dictaduras donde no pudimos ejercer ese derecho. Entonces me preocupa que la gente que no pudo ejercer durante tanto tiempo un derecho, cuando lo puede tener, no lo utilice. Y si ese derecho es para ver el destino que va a tener su país y su propio destino, entonces me preocupa, y vuelvo a decir, es la tarea que tiene todo el espectro político. Yo leía también lo que leía la compañera de Estados Unidos, que solo 4 de 10 salvadoreños. Entonces, me preocupa que muchas veces la gente piense, ¿para qué voy a ir a votar si son todos iguales? Sí, ya sé quién va a ganar. Ya sé quién va a ganar, pero tiene que analizar que está en juego su destino, el destino suyo, de su familia, de sus hijos. Y Alejandro decía, la gente no quiere que se retroceda. Ahora, si la gente no va a votar, capaz que a veces se retrocede. Por lo tanto, hay que reafirmar los logros. Y bueno, veremos de acá en más, que yo lo decía anteriormente, esa tarea que va a tener el presidente electo de que esos logros no vuelvan atrás, porque después la gente no se olvida si vuelven atrás, y que se sigan profundizando todos aquellos logros que ha tenido el pueblo salvadoreño en los últimos 10 años. Alejandro, América Latina ha vivido procesos recientes donde los logros sociales no solamente se han estancado, sino que han retrocedido. El caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Honduras. Entonces, ahora ya dijeron ustedes, las esperanzas se cifran en que no solamente se mantenga lo que se ha logrado, sino que se profundice. ¿Cómo miran ahora, bueno, en el caso tuyo, Alejandro, que vienes de Argentina, el resultado de esta elección y lo que recomiendas? Bueno, yo lo primero lo tengo que relacionar con el tema que se habló recién, ¿no? El tema de cuáles son los factores, de por qué no se ha ido a votar, el tema de la participación y el tema del mensaje, ¿no? Porque si en la elección que yo no participo, digo que hay que ir nos tenemos que abstener,
en la que se participa y se gana, pero si yo todavía no tengo el resultado, digo que hay fraude, digamos, eso es un mensaje, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos de la forma, porque de lo que se está, lo que se tiene que consolidar es el sistema. Y si los dirigentes no son claros en eso, no le podemos decir a la gente que vaya a votar cuando en otro momento nosotros les proponemos que no vayan, digamos, ¿no? De eso debemos tomar nota. Y después, como lo decía también, nosotros acá lo que queremos, estamos en la expectativa, como están todos los salvadoreños, a ver hacia dónde va a marchar el gobierno, ¿no? Porque es un cambio de gobierno. A nosotros nos interesaría que si tiene, no sabemos cuál es la impronta del presidente electo, pero que no se tuviera que alinear con quienes hoy están siguiendo los destinos que señalan de Estados Unidos, que es lo que está pasando con con Brasil, lo que pasa con Honduras, lo que pasa en Argentina, ¿no? Que hoy hay una corriente del pensamiento único, se volvió al neoliberalismo, antes teníamos el consenso de Washington, hoy eso es otra cosa, pero con distinto envase, pero es todo lo mismo, se vuelve a las privatizaciones, que es peligrosísimo, se vuelve en estos países que nombré, el despido, el caso nuestro en Argentina, muchísimo despido, muchísimo retroceso con el tema de pérdida de poder adquisitivo, del salario, de los jubilados, muchísimos derechos que a lo mejor en una década se consiguieron de un día para el otro, cuando el gobierno se alinea hacia otro lado, mirando hacia el norte, ahí retrocedemos mucho. Así que bueno, la expectativa es que se ejerza el nuevo presidente una soberanía, ¿no? Que sea un Estado... Y es que el enfoque que yo quiero que me den es justamente el geopolítico. O sea, aquí hay un dicho popular que dice: uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Estados Unidos es el ejemplo, digamos, también cercano, Ana. Exactamente. Yo creo que no hay que ser inocentes, ¿no? Hemos estado hablando de los hechos y bueno, los queremos entender y felicitamos, pero para mí me preocupa lo frágil que son los logros y los veo en Estados Unidos. Asumimos de que esos logros se iban a mantener y nos hemos dado cuenta ahora con los 2 años del presidente de que qué fácil es echar pasos para atrás. Y hay que decir, claro, hay intereses que no quieren que la gente vote, que no quieren que haya una participación enorme popular, que decidan qué es lo que va a ser el futuro. Al contrario, que quieren estas cifras, puede ser que alguien está aplaudiendo. Estamos logrando que haya tanta apatía, tan falta de interés, de que tenemos rienda libre y no vamos a tener que enfrentar ese pueblo, ¿no? Y los intereses creados claramente están ahí. Los vemos en Estados Unidos, lo mencioné la última vez. Hay estados que hacen todo lo posible legalmente para poner barreras a que se ejerce el voto. Una medida podría ser como ocurre en Uruguay y también ocurre en Ecuador, que hay una multa si no se vota, es Eso obligatorio. Un buen paso, por ejemplo. Ojalá que lo hubiéramos pensado hacer antes, ¿no? Pero eso obviamente tiene esa fuerza de que va a haber estabilidad y participación. La participación yo creo que es clave porque determina qué es lo que puede hacer un gobierno, malo o bueno, ¿no? Y por eso es que yo no entiendo cuando la gente decide no votar. He visto elecciones de amigas allá que han ganado por 6 votos, fuera de 500,000 de votos. 6 votos hacen la diferencia. Y eso es lo que yo le repito al individuo. Mira este caso. Tal vez aquí no hemos tenido esos ejemplos, pero yo creo que sí es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque no es accidente. Para mí no es un accidente que esto ha pasado. Además, por ejemplo, la conformación actual de la Asamblea Legislativa está en manos de los partidos políticos de derecha
el FMLN tuvo un revés también en marzo pasado, disminuyeron sus votos y lo primero que salió es nuevamente el tema de la privatización del agua, devolver las tierras a los que tienen más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos enfrentamos, Jorge? Y bueno, yo creo que nos enfrentamos a que la derecha, Alejandro nombraba el norte, creo que la derecha del norte viene por toda América Latina. En épocas pasadas fue bajo dictaduras, hoy ejercen el poder de la justicia muchas veces para acusar y meter presos como al compañero Lula en Brasil sin una sola prueba, o destituir judicialmente a la compañera Dilma Rousseff, tampoco sin pruebas, o al presidente Lugo en Paraguay, donde armaron una asonada en Curuguatí, masacraron a campesinos y destituyeron al presidente. Entonces creo que son otros métodos que el imperio no quiere. En Honduras hubo fraude electoral. En Honduras hubo fraude electoral y no se dice nada, Haití es el país con mayor pobreza del mundo y sin embargo ni Estados Unidos ni la OEA y su secretario general, que lamentablemente es compatriota y era de nuestra fuerza política, se vendió al imperio. Dicen nada de todos esos países. Bueno, ha promovido el voto en contra de Venezuela. Está promoviendo un golpe de Estado en Venezuela, pero seguro en Haití no hay petróleo, en Honduras no hay petróleo, en Paraguay no hay petróleo. Y Venezuela tiene mucho petróleo. Y Venezuela es el mayor reservorio en el mundo de petróleo. Entonces, creemos que hay que estar atentos, que los pueblos deben de estar vigilantes. Alejandro lo decía, en Argentina lo que se ha retrocedido no tiene nombre. En Brasil va en el mismo camino. En Paraguay... Enfermedades que se habían erradicado, que son enfermedades totalmente prevenibles, han vuelto. Bueno, yo creo que el pueblo salvadoreño va a tener que defender los logros que tuvo en estos 10 años con la baja de la pobreza, la mortalidad infantil. La materna, la más baja de la historia. Bueno, he visto tanta obra, tanta carretera nueva, tanta ruta nueva. Creo que se ha llevado adelante buenos gobiernos, pero bueno, muchas veces la prensa, la justicia, sobre todo las nuevas formas de comunicación que mienten y hacen llegar esa mentira y la repican y la repican y la repica, tenemos que estar atentos y bueno, y seguir defendiendo todo lo bueno que se ha logrado en ciertos países de América Latina. Aquí un político ya de larga data, Dada Iresi, en otro medio decía, este gobierno se ha esforzado por ocultar los logros. O sea, como diciendo, Sí. no se dijo. Es un problema que tenemos los gobiernos progresistas de que no sabemos comunicar muchas veces. Y muchas veces los medios de prensa, en su inmensa mayoría, no les interesa mostrar los logros de los gobiernos. Me dicen que tengo que ir a pausa. La última y ya regresamos, no nos cambien. Nos acompañan a Sol, Jorge Meroni y Alejandro Rusconi. A ver, Alejandro, estamos hablando de cuáles son algunos de los factores que intervienen en que la gente no se dé cuenta de lo que se ha logrado y la necesidad de no retroceder. Cuéntanos. Bueno, sí, en algunos factores tiene que ver con el tema, por un lado, tenemos dos responsabilidades. A veces tenemos también los dirigentes políticos la responsabilidad en tema de cómo comunicamos, ¿no? De cómo comunicamos, cuál es el mensaje, porque nosotros
cito el ejemplo, para hacer una comparación. En Argentina decíamos la década ganada en la última campaña. Y eso la gente ya lo consiguió, ya lo tiene lo que ganó. Tenemos que decirle, y uno cuando ya tiene, quiere más, va por más. Y por eso a veces tenemos que ser muy concretos en el mensaje. Es decir, lo que está ya lo tenemos, nos vamos a defender, pero tenemos que tener expectativa de querer más cosas. Eso es por un lado. Y después, el tema que a veces no se avanza en todos estos procesos cuando no podemos en América Latina profundizar, digamos. Hay lugares que se ha profundizado, caso en la matriz constitucional, que se pudo hacer porque dio la correlación de fuerza. Hoy lo vemos en el caso de Bolivia, por ejemplo. En Ecuador eso se pudo hacer, pero ¿qué pasa? Tenían la quinta columna adentro, digamos, le pasó con el presidente Moreno, digamos, ¿no? Asume por una fuerza, asume por esa fuerza y traiciona, digamos, pero tiene una estructura armada con una nueva constitución. Nosotros en Argentina no lo pudimos hacer, tampoco lo pudo hacer, no lo pudo hacer Lula, sí lo puede hacer Venezuela, y por eso Venezuela está resistiendo con todo el enemigo que lo tiene cercado, porque ya, digamos, tiene un bloqueo, el mismo que se le hizo a Cuba y se le está haciendo con el tema de la medicina, con el tema de los medicamentos, porque van por el botín. Hay un botín de guerra y el botín de guerra es el petróleo, son los recursos naturales. Y no es solo en Venezuela con los recursos naturales, también nosotros hoy tenemos bases militares cerca del acuífero Guaraní, por ejemplo, en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Uruguay, donde hay el reservorio más grande de agua fría, y también en el sur, digamos, ¿no? Así que eso vienen por los recursos naturales, y nuestros gobernantes tienen que estar a la altura de la circunstancia defendiendo la soberanía y nuestros recursos, digamos. Y la pregunta central, como decís, es el tema de cómo comunicamos. A veces pecamos en no comunicar bien lo que se hizo, y de ahí viene que la gente no lo sienta como propio, lo siente como que lo consiguió ella y no que se lo dio. Hubo un esfuerzo de políticas públicas, política del gobierno, para que pueda lograr eso que tiene. El cobrar conciencia de lo que cuesta la gestión pública para mantener, por ejemplo, la gratuidad en la salud, por ejemplo, mantener zapatos útiles escolares, vaso de leche. A ver, Ana, ya es la última ronda y también quisiera que nos dieran como algunas recomendaciones desde su papel de observadores para el país. Bueno, quizás haciendo un poco la reflexión de lo que se escuchó, esos temas que decían, no, si todos los políticos son corruptos, el 100% al entrar al poder son corruptos, hay que deshacernos de ellos, borrón y cuenta nueva con ellos. Pero si bien tienen esa actitud, tienen que también pensar más en y qué es lo que yo quiero entonces, qué es lo que yo voy a buscar y a cuánto me puedo apostar yo de mi parte para empujar esa dirección. Es irresponsable, yo creo, quedarse con estos 6 que no votaron y tomar esa actitud de que, todo eso eso no vale nada. Yo le puedo decir como política, tengo años de estar todos los días pensando en todo tipo de gestión pública, de políticas públicas, y no se ganan solo porque se dice, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo, tiene que estudiar los pros, los cons, tiene que hacer coaliciones, tiene que escuchar las voces de otros, de la gente, y poquito a poco se va adelantando. Entonces, hemos llegado a tener logros en Estados Unidos que favorecen a los latinos, pero eso nos ha costado y nos va a seguir costando porque estamos retrocediendo. Entonces, no sé si es falta de comunicación de nuestra o tal vez de educación misma de los votantes, que ellos deberían de estar más empapados. Y los medios, desgraciadamente, lo hacen demasiado liviano. Hay una banalización de la política. Exactamente, y cambian de un tema al otro y toman su posición y se van a la otra. El análisis, la comprensión
es obligatoria, yo creo. Si podríamos hacer una ley para eso sería excelente, ¿no? Bueno, existe la ley de la educación, tenemos que estar bien educados. Claro. A ver, Jorge. Sí, yo creo que es un gran problema que tienen los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, el poder comunicar, el saber comunicar. Por lo tanto, comparto lo que tú decías, ¿no? Que lo mejor que hemos hecho muchas veces es no comunicar lo que se hace. El tema de la corrupción me preocupa mucho, porque ha sido utilizado también. Vimos una empresa brasilera que ha estado en casi toda América y lamentablemente las miserias humanas existen en la derecha, en el centro y en la izquierda. Somos seres humanos. Entonces creo que el gran mensaje es no solo hay que ser, sino parecer. Pepe Mujica dice siempre, quien quiera plata, que no se meta en la política. Porque lamentablemente nos salpican a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos. Entonces creo que es la gran tarea que debe de tener la izquierda, no solo profundizar los logros que se han logrado en los países donde hemos sido gobierno o donde somos gobiernos, sino ser un ejemplo. Y Andrés Manuel López Obrador en México ahorita está haciendo eso, ¿no? Exactamente. Con mucho cuidado. Brillante AMLO en México. Esperemos que siga profundizando todo eso que inició. Y bueno, esa es la gran tarea, que quien quiera plata que no se meta en la política, y sobre todo los gobiernos de izquierda debemos de ser ejemplo. Y si alguien mete la mano en la lata, como decimos en Uruguay hay que cortarle la mano. Allá hubo un candidato en México también que decía que iba a cortar la mano a los corruptos. Y bueno, a ver, terminamos la ronda. Yo les agradezco un montón que hayan venido no solo al canal, sino que hayan venido al país a observar estas elecciones 2019 y a traernos sus experiencias y esperamos aprender mucho también de ustedes. Nosotros les agradecemos a ustedes. Muchas gracias. Un honor. Bueno, la audiencia de Gente Ve es una audiencia bastante culta además, que siempre pide más. Y por supuesto que siempre estaremos trayendo protagonistas, gente que está en la jugada, tenemos un programa en la jugada al mediodía también, y trataremos de seguir aprendiendo y aportando como medio de comunicación en la democracia del país. Gracias por su sintonía, les invitamos el día de mañana a las 7 de la noche, siempre aquí en Gente Ve Opiniones.